El exasambleísta y actual prefecto de la SUAY, Juan Cristóbal Lloret, pidió un día de vacaciones para hacer campaña por la candidata a la presidencia Luisa González en el marco de las elecciones Ecuador 2023. La solicitud era para el viernes 28 de julio desde las 8 hasta las 16:30. La razón que puso en el documento fue cargo a vacaciones por asuntos personales. Sin embargo, el prefecto escribió: como ciudadano y militante de la Revolución Ciudadana, presenté mi solicitud de permiso con cargo a vacaciones para acompañar a nuestra futura presidenta Luisa González. Con un alcalde en funciones asesinado, otra cuya victoria en las urnas era inminente, pero fue acribillado hora antes de las elecciones, y un tercero que fue posicionado, pero una supuesta infracción electoral mantiene en vilo su permanencia, Manabí, la tercera provincia más grande del país, es un ejemplo que el respaldo popular con el que un alcalde llegue a ese puesto no garantiza que cumplirá su periodo. Han pasado casi 6 meses desde que los ecuatorianos acudimos a las urnas para escoger a sus autoridades locales, y en Manta, Puerto López y Puerto Viejo han ocurrido inusuales y lamentables hechos, pero no los primeros de este tipo en la historia de la provincia. Un enfrentamiento entre el ministro de Turismo Niels Olsen y la alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Uribe, se registró durante una reunión del Consejo de Gobierno en la que participaban las autoridades de Galápagos el pasado 27 de julio. En la sesión, Olsen exponía el plan de regulación hotelera y el reglamento de inversiones, mientras Uribe se mostraba en desacuerdo sin plantear una mejora para el proyecto. El ministro le dijo: si habla de respeto, debería empezar con el ejemplo. Ella respondió que no se refería necesariamente a él, a lo que respondió: pórtese seria, alcaldesa. Uribe increpó: a mí no me importa usted. El retraso en la impresión de papeletas de asambleístas nacionales cuyas candidaturas demoraron en quedar en firme causó también que la distribución de papeletas y paquetes electorales se inicie después de lo previsto. Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, informó que los kits se distribuirán 4 días tarde, es decir, 6 y no el 2 de agosto. La autoridad detalló que al momento el 100% de papeletas correspondientes a binomios presidenciales, consultas populares de Yasuní y el Chocó Andino y de 20 provincias está impreso. En el marco de las elecciones presidenciales anticipadas, la mayoría de los candidatos a la presidencia replanteó sus ejes de campaña para hablar de temas que van más allá de uno monotemático sobre la seguridad. Fernando Villavicencio, por ejemplo, enfatizó varios puntos económicos y de relaciones exteriores que dice no dejará pasar durante su gobierno. Expuso que detendría la suscripción del acuerdo comercial con China porque nunca se aclararon todos los casos de corrupción denunciados en las empresas de ese país. Enfatizó que el gigante asiático debe responder por cada una de las irregularidades que ha sido denunciada por la opinión pública y fiscalía. Los candidatos asambleístas nacionales deben empezar su campaña electoral desde el próximo 8 de agosto, de acuerdo al calendario del CNE. Pero, al estar en firme los 9 días que participarán, el Pleno analizará este lunes la posibilidad de ampliar su campaña y empezarla antes, como se había acordado con las organizaciones políticas, si no quedaban recursos ante el TSL. Este sábado se cumplió el primer simulacro nacional, poniendo a prueba los centros de procesamiento electoral y de digitalización de actas, y también se practicaron protocolos de seguridad en casos de alertas. La violencia no cesa. La noche y tarde del viernes 28 se registraron al menos 3 asesinatos en Guayaquil, en el sur. Un hecho violento ocurrió en las calles Augusto González y El Oro. Según los moradores, se escucharon detonaciones, al parecer de arma de fuego, y pudieron observar un auto y una motocicleta en 2 personas. Dispararon por varias ocasiones, dejando un hombre de 43 años herido con pronóstico reservado, que permanece en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. La noche de este sábado, la Policía Nacional abatió a un presunto sicario que había disparado contra un ciudadano en la parroquia San Pablo, cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí. Luego del atentado, el delincuente huyó en una motocicleta junto a su cómplice. Sin embargo, la policía fue alertada del hecho e identificó el vehículo en medio de una persecución donde se produjo enfrentamientos entre el sospechoso y los uniformados. Se conoce que el sicario resultó herido, cayó de la moto e ingresó a un mercado de la zona para intentar escabullirse. Sin embargo, no avanzó a escapar y murió en el sitio. Tras el asesinato de 2 policías en servicio activo, una jueza en San Borondón dictó prisión preventiva contra los 2 detenidos en el caso ocurrido en la parroquia Tarifa. Los sospechosos son Demeber
LR y Franklin Che. La magistrada acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y en la audiencia de flagrancia durante la noche del sábado 29 de julio dictó: los procesados fueron aprehendidos en un operativo de la Policía Nacional en una vivienda de una urbanización en el Cantón Daule. En el sitio encontraron 10 armas de fuego, una granada, municiones y 2 vehículos, los que habían sido utilizados para cometer el crimen. Un choque entre una camioneta y un microbús en el sur de Quito dejó una persona fallecida y 6 heridas la madrugada del lunes 31 de julio. En imágenes se ve cómo la camioneta quedó volcada, mientras que el microbús quedó con su carrocería delantera aplastada, con la puerta izquierda casi desprendida. En el microbús iban 20 pasajeros a bordo y 6 de ellos quedaron heridos. El conductor de la camioneta, un hombre de aproximadamente 45 años de edad, falleció. Situación para el trabajo que llevaba haciendo el fiscal especial, debido a que se le ha dado más tiempo por parte de la jueza Aileen Cannon en la Florida, y esto llevó a que tuvieran la capacidad de presentar más evidencia a los miembros de este gran jurado. 3 cargos adicionales, estamos hablando de obstrucción de la justicia, 2 de estos cargos, y al mismo tiempo un cargo por tener documentos de alta seguridad nacional. Al parecer estarían relacionados con Irán, pero esto realmente lo que muestra es que la investigación no termina mientras se espera un juicio muy pronto en ese estado. Definitivamente los problemas legales para el expresidente de los Estados Unidos no terminan, ya que esta semana se reunieron sus abogados con la Fiscalía Especial. El gran jurado escuchó testimonio por 6 horas este jueves. Se espera que puedan escuchar testimonio adicional y podría haber cargos muy pronto. Sin embargo, el equipo legal de Donald Trump todavía no ha escuchado cuándo podría ser esa fecha, pero el tiempo está avanzando y se cree que, asimismo como se hizo en la Florida, el fiscal especial pueda tener más evidencia, pero presentar inclusive los cargos antes de que termine toda la investigación. En un programa radial, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no pondrá fin a su campaña presidencial de ser declarado culpable sobre los cargos en su contra. No quedó claro a cuáles cargos se refirió. Al respecto de la acusación adicional que lo involucra en una conspiración para borrar imágenes del sistema de vigilancia de su residencia en Mar-a-Lago, en la investigación sobre el manejo de documentos relacionados a la seguridad nacional, dijo que proporcionó toda la evidencia requerida. No creo que hubiéramos tenido que darlas. No estoy seguro de que hubiéramos tenido que darlas. Eran cintas de seguridad y se las entregamos. Si quisiéramos pelear eso, dudo que hubiéramos tenido que darlo. Pero a pesar de todo, lo dimos. Están tratando de intimidar a la gente para que inventen mentiras sobre mí porque no hice nada malo. Este nuevo elemento genera debate entre demócratas y republicanos. Y también tenemos los cargos pendientes de la insurrección, del asalto al Capitolio de enero 6. Y también tenemos los cargos de Georgia, que están pendientes por interferencia en las elecciones de ese estado. Yo diría que con cada acusación nueva simplemente aumentan la cantidad de votos que puede obtener Trump en las próximas elecciones, si es que va a ocurrir. Evidentemente estamos en un país de leyes. A los 37 cargos iniciales contra Trump por este caso, el Departamento de Justicia agregó 3, entre ellos obstrucción y retención intencionada de información de defensa nacional. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que una peligrosa ola de calor comenzó a azotar el noreste de Estados Unidos y el Atlántico Medio desde este jueves y hasta el fin de semana. Es posible que haya fuertes tormentas e inundaciones repentinas en algunas zonas del noreste y el sur de Florida. Y las autoridades recomiendan protegerse de un golpe de calor. Si estás expuesto al calor, deberías estar sudando. Si de repente sientes calor y no sudas, significa que tu sistema está comenzando a apagarse. El Paso, Texas llega a los 43 días seguidos con temperaturas de al menos 40 grados centígrados, mientras para Phoenix, Arizona, son ya 29 días.
El condado Maricopa en Arizona ha confirmado 25 muertes relacionadas con el calor este mes. Este jueves, las tormentas monzónicas hicieron estragos en varias ciudades con árboles caídos, cortes de electricidad y daños en las propiedades. Los transformadores en las calles explotaron. Los científicos llevan tiempo advirtiendo que el cambio climático, inducido por los humanos con la quema de combustibles fósiles, provocará más episodios de clima extremo que serán cada vez más intensos y prolongados. En términos de olas de calor, más a menudo vemos en cada estudio que hacemos la huella digital del cambio climático. Entonces, el cambio climático desempeñó un papel muy importante en la intensificación de la magnitud de estos eventos en Estados Unidos, el sur de Europa y también en China. El calor y la humedad en las principales ciudades de la costa este, incluyendo Washington, D.C., Filadelfia y Nueva York, crearon una sensación térmica real que superó los 37 grados centígrados. Los meteorólogos esperan que este viernes se batan varios récords con temperaturas por encima del promedio. La Casa Blanca anunció este viernes un compromiso alcanzado con México para aceptar referencias de reasentamiento de refugiados de personas calificadas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que se encuentren en México. Según indicó el asesor de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, México establecerá un espacio internacional de usos múltiples para ofrecer vías legales de migración a las personas más vulnerables que se encuentren actualmente en el sur de México. En noviembre de 2022, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, invocó cláusulas de invasión que integran las constituciones de Estados Unidos y Texas, un concepto bajo el cual el Estado adquiere poderes para defender su territorio. La invasión es un proceso agresivo. Cuando un grupo, un ejército ataca a otro país, se mueven a otro país en guerra o para obtener tierra o para dominar una población. Un hecho como el registrado en 1846 durante la Guerra de Estados Unidos y México, que duró 2 años y contó con intervención militar. Pero expertos definen de manera diferente el proceso civil de migrar. La inmigración es simplemente el movimiento de personas de un país a otro o a través de otros países para llegar a donde sea que necesiten ir. Las personas que migran esencialmente se están mudando de un entorno inestable a otro país y obteniendo algún tipo de alivio. Según las leyes establecidas por el Congreso de Estados Unidos, la política migratoria es potestad de las autoridades federales. En términos de política de inmigración, el estado de Texas tiene cero autoridad legal sobre la política de inmigración. Poder que no posee ninguno de los 50 estados que integran el país. Abbott ha adoptado medidas como la instalación de barreras divisoras del territorio o la detención y encauzamiento penal por delitos en la jurisdicción estatal no federal, tal como ingresar sin autorización a terrenos privados. Llegan a las 11 de la mañana los sábados a esta parroquia del Buen Pastor en Brooklyn. Estos migrantes saben que aprendiendo inglés tendrán mejores oportunidades en Estados Unidos. Aquí las clases son gratuitas e intensivas por 4 horas. Ya una vez que ya tenemos todos los permisos de trabajo, bueno, ya puede aplicar a lo, qué sé yo tengo una rama, yo soy profesional, yo soy operador de grúa y necesito aprender el idioma. Jimmy Sandoval nos muestra sus notas con la lección de los días de la semana y nos habla del progreso que ha tenido gracias a estas clases. Good morning, how are you? To train art. Además de encontrar trabajo, saber ubicarse y pedir comida son expresiones esenciales en la comunicación. Noel Kotzline, pastora retirada que vive en la Florida y aprendió español en Perú, no dudó en ofrecerse de voluntaria para impartir clases en salones adaptados en la parroquia. Ya quería ayudar a los inmigrantes y todo el sufrimiento que he visto. Sin embargo, enfrenta varios retos. Uno es que esta gente está tan cargada con cosas que tienen que hacer que su asistencia no puede ser muy consistente. Entonces, una semana están, otra semana no pueden estar. Y la otra cosa es están mezclados en niveles. Estadísticas del Instituto Nacional de Migración registran que la cifra de deportados a Honduras durante los primeros 6 meses del presente año fue de 29.746 personas, frente a las 52.000 contabilizadas en el mismo periodo del 2022,
Se trata de una reducción del 43%. Podríamos cerrar con 30.000 retornados menos que el año anterior. Eso es algo considerable en cifras, pero definitivamente es un reto para nosotros como gobierno seguir trabajando y atacando las causas que generan la migración. A pesar de la disminución de deportados desde México y Estados Unidos, la migración infantil sigue generando preocupación, porque solo en Honduras más de 180.000 menores han sido retornados en los últimos 2 años. Pero esta disminución de las deportaciones refleja la insatisfacción social por no tener mejores condiciones de vida, advierte el experto César Castillo. O sea, muchos de estos están pagando hasta $12,000 a $15,000 a un coyote para que los pueda cruzar a la frontera de Estados Unidos, para que puedan llegar a Estados Unidos. Y en ese intento por llegar a Estados Unidos, muchos de ellos fracasan, son capturados, son retornados al país y vienen en peores condiciones que las que se fueron. UNICEF anunció que destinará $1 millón a la atención de casi 500.000 personas, de ellas 318.000 niños en países de América Latina, que reflejan crisis de migración infantil. Hasta el momento, Latinoamérica ha sido identificada como una de las regiones con una crisis de migración irregular e infantil compleja. Nos preocupa cualquier exportación de tecnología iraní que pueda ser desestabilizadora. Así respondió el director de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca a las intenciones anunciadas por Bolivia de adquirir tecnología de drones iraníes para proteger sus fronteras. John Kirby elevó el mensaje a toda la región. Instamos a todas las naciones, sin importar dónde se encuentren, sin importar en qué hemisferio están, a considerar cuidadosamente antes de entrar en acuerdos de defensa con una nación como Irán. El propio ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, informó tras un reciente viaje a Teherán que los dos países avanzarán en la cooperación y transferencia de tecnología y equipamiento militar, lo que generó alarma en Argentina. En una entrevista con el canal boliviano Red 1, Novillo respondió a las preocupaciones. Los acuerdos que hacemos con Irán constituyen de ninguna manera una amenaza ni un riesgo ni para los países vecinos o actividad terrorista. El funcionario boliviano también indicó que su gobierno no permitirá injerencia ni condicionamientos, respondiendo a una pregunta sobre la cooperación en materia de narcotráfico con Estados Unidos, la cual dijo que no ha sido sana ni honesta. La medida recién adoptada para realizar juicios grupales no solamente aplica a miembros de pandillas, sino a todas aquellas personas capturadas bajo el régimen de excepción que está vigente desde hace más de un año. Pero sabemos que también en esas capturas han incluido a una gran cantidad de personas que nada deben. Para el juez Juan Antonio Durán, la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado y las disposiciones transitorias aprobadas por el Congreso atentan contra los derechos de los imputados al no permitirse juicios individuales. Esa individualización respecto de la intimación de los hechos y qué delitos se les atribuye no va a ser posible si se hacen juicios colectivos, juicios de 300 personas. La reforma lo que pretende es condenas rápidas, como lo han dicho. El juez también señala su preocupación por la figura de los jueces sin rostro, que permite que no se establezcan sus nombres en las actas ni en las sentencias de los casos procesados. El principio de identidad física del juez es un requisito indispensable para impedir la manipulación arbitraria de los procesos. Los diputados que apoyan la medida aseguran que es la única forma de prevenir el colapso del sistema judicial ante la captura de más de 70.000 personas durante el régimen de excepción. La prioridad para la gran mayoría de nosotros, los diputados, es que los terroristas pandilleros estén metidos en la cárcel, pagando por todo lo que han hecho. La iniciativa también establece que los capturados podrán permanecer recluidos hasta 24 meses antes de que la Fiscalía establezca su juicio o los deje en libertad. En esta redacción de noticias, hoy faltan dos de sus principales integrantes, Anderson Boscan y Mónica Velázquez, del medio digital Aposta. Ellos se vieron forzados a salir del país de forma abrupta, luego de tener evidencias claras de amenazas a su integridad a raíz de una investigación periodística. Empezamos a conocer por distintas fuentes de seguridad internacionales que había ingresado al país un equipo especializado para atentar contra la seguridad de Anderson Boscan y de Mónica Velázquez principalmente. El cofundador de La Posta explicó que el medio contrastó la información por distintas fuentes y llegó a la conclusión que sus colegas debían salir del país. A pesar de eso, él decidió por ahora quedarse. El país está arrodillado ante la violencia.
La amenaza tiene su origen en la investigación periodística El Gran Padrino, que evidenció presuntos nexos entre el narcotráfico y el gobierno de Guillermo Lasso. Es como esta sensación de que quieren que suceda. Recordemos que esta investigación del Gran Padrino terminó en lo que fue la terminación, valga la redundancia, anticipada del gobierno de Guillermo Lasso. La Fundación Periodistas Sin Cadenas repudió la ausencia de acciones estructurales para detener la violencia. Después de los últimos acontecimientos, Ecuador cuenta ya con 5 personas que han tenido que autoexiliarse por hacer trabajos periodísticos, y esto solamente delata un problema estructural. El presidente Joe Biden dio su aprobación final este viernes a la mayor remodelación en varias generaciones del Código Uniforme de Justicia Militar de Estados Unidos, despojando a los comandantes de su autoridad sobre casos de agresión sexual, violación y asesinato para garantizar enjuiciamientos independientes de la cadena de mando. Algo que la Casa Blanca definió como un punto de inflexión para los sobrevivientes de violencia de género en el ejército. Como comandante en jefe, he dejado claro que nuestra única obligación verdaderamente sagrada como nación es preparar y equipar a aquellos que enviamos al peligro y cuidar de ellos y sus familias, mientras están emplazados como cuando regresan a casa. El decreto llega tras 2 décadas de presión de legisladores y defensores de las víctimas de agresión sexual, quienes argumentaron que las víctimas en el ejército se les niega justicia con demasiada frecuencia, lo que culminó en una ley bipartidista que ordenó cambios en 2022. El Senado, controlado por los demócratas, aprobó un proyecto de ley de defensa nacional que autoriza un gasto récord de $886 mil millones. La legislación gobierna todo, desde aumentos salariales para las tropas hasta la compra de barcos, aviones y políticas como la del apoyo a Ucrania. El proyecto marca el inicio de una dura negociación con la Cámara Baja, cuya mayoría republicana adoptó una versión que deroga la política del Pentágono de reembolsar gastos de abortos y otros asuntos de género. Ahora ambas cámaras necesitarán negociar una versión final y enviársela al presidente Biden para sanción presidencial. Algunos fanáticos que están de visita por estos días en Nueva Zelanda para asistir a la Copa Mundial del Fútbol aprovechan para ponerse al día con la fantasía de la trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos. Muchos han explorado la llamada Tierra Media con un recorrido por el famoso set de filmación de estos exitosos filmes que quedan en las afueras de la ciudad anfitriona Hamilton.